Buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de quemaduras para poder, espérenme un ratito, no me sirve. Listo. Vamos a hablar acerca de las quemaduras. Para poder hacer un recordatorio de la anatomía de las capas de la piel, tenemos que estar conformada por tres: epidermis, dermis y hipodermis. Las quemaduras son el resultado de un traumatismo físico o químico que induce a la desnaturalización de las proteínas tisulares, produciendo desde una leve afectación del tegumento superficial hasta la destrucción total de los tejidos implicados. Las quemaduras se van a deber a medios físicos, químicos y también térmicos. Y también va a estar dada por la profundidad y la extensión de la quemadura, ¿ya? Produce tres efectos: pérdida de líquidos, pérdida de calor y pérdida de acción de la barrera. Las causas. Aquí tenemos mecanismos y acá está también descrito cada mecanismo, cómo actúa. Si me puede ayudar, por favor, Heidi, a leer. Ya. El líquido caliente, producidas normalmente por agua, escaldura o aceite. La llama, producidas por fuego. Sólido caliente, producidas por contacto con superficies calientes como planchas, hornos, estufa, tubo de escape. Electricidad, producidas por el paso de la corriente eléctrica a través del organismo. Productos químicos, producidos en la piel y o tejidos por un agente químico, como los ácidos, alcálisis o sustancias orgánicas. El frío, producidas por hipotermia, eritema, per- pernio, pie de trinchera o pie de inmersión. Espérame, mi amor. O pie de inmersión o congelación, temperatura inferior a 0 grados centígrados. Y radiación producidas por exposición a otras energías, rayos UVA, UVB o radioterapia. ¿Ya? Dentro de los mecanismos, aquí tenemos por líquidos calientes. ¿Quién no se ha quemado con aceite caliente o con agua hirviendo? ¿Cómo ustedes manejan las quemaduras cuando se queman con algún mecanismo, ya sea físico, químico o térmico? Poniendo las manos Poniéndonos pasta, Lisa. Bueno, yo me he puesto pasta. Ya, Agua pasta, ¿qué fría. más saben En colocar? en el agua De fría. sábila, cristales de sábila. Agua Ya, fría. sábila, aloe vera, propiamente, ya, ¿qué Listen, Oye, más? dicen, Zanahoria, cebolla, ah, cebolla, ¿qué más se tomate. coloca? La corteza de la papa, Lisa. Ya, el Y guineo la, maduro. y la clara del huevo también, Liz. ¿en quemaduras? Cosas frescas. Sí. Ya, nada de esto que ustedes están colocando pasta ni el aloe vera sí puede ayudar a desinflamar un poco el eritema que presenta el paciente, pero si nosotros vamos, aplicamos pasta,
aplicamos tomate, cebolla, nada de estos mecanismos van a ayudar a que mejore la quemadura. Lo único que podemos hacer nosotros dentro de los primeros auxilios básicos cuando es una quemadura, ya sea por químicos o por líquidos calientes, nosotros tenemos que colocar la extremidad afectada sobre el chorro de agua a temperatura ambiente. No puede ser agua fría, agua helada, agua congelada, porque esto también va a producir una quemadura en la piel, ¿no es cierto? El hielo nosotros no lo podemos colocar directamente en la piel del paciente porque va a quemar. ¿Cómo podemos colocar o cómo podemos manejar una quemadura? Es colocando el miembro directamente sobre el agua a chorro, ¿ya? Y luego vamos a cubrir con apósitos húmedos, no vamos a colocar gasas porque si la quemadura es de segundo o tercer grado, todas estas gasas se van a adherir al tejido que está quemado, ¿ya? Ahora, cuando hay pacientes que se están electrocutando, nosotros no podremos ir a ayudar y de quererlo quitar de la fuente donde se está produciendo la luz. Nosotros tenemos que dejar o desconectar los breques en el caso de que fuera dentro de casa o la fuente de poder que le da la luz para poder moverlo al paciente. Nosotros no podremos ir y tocarlo directamente porque nosotros también nos vamos a electrocutar, ¿sí? O podremos utilizar una llanta para poder aislar toda esa energía y poder tirar del paciente y quitarlo del lugar donde se está electrocutando, ¿ya? Algunas veces cuando se produce una quemadura por medio de la electricidad, hay pacientes que llegan y les han hecho como un corte. Hay personas que tienden a decir que por medio del corte los pacientes no van, como que toda la energía que ingresa va a salir por el corte que le realizan. Esto es mentira, ¿sí? Nosotros cuando tengamos un paciente que esté electrocutado, tenemos que llevarlo inmediatamente al hospital. No tenemos que hacerle ningún corte porque este corte va a producir una hemorragia y el paciente puede tener un shock hipovolémico por el plasma que está perdiendo al momento de que se produjo la quemadura, ¿ya? Aquí, dentro de la clasificación de las quemaduras, tenemos según la profundidad. Estas pueden ser epidérmicas o de primer grado, pueden ser de segundo grado superficial, de segundo grado profundo o de tercer grado, ¿ya? Cuando estamos hablando de quemaduras de segundo y de tercer grado, es necesario que los pacientes vayan a hospitalización directamente, a que se hagan atender en una casa de salud. Nosotros, las quemaduras de primer grado, podremos curarlas en el ámbito en casa o llevándolo al paciente a un centro de salud. Ahí nosotros podremos curar, pero ya cuando se trata de segundo y tercer grado, es necesario que el paciente se hospitalice. Dentro de las quemaduras de primer grado son las zonas más superficiales y por ser más superficiales van a ser más dolorosas, afectando únicamente a la epidermis. Exteriormente se distinguen por ser lesiones eritematosas levemente inflamatorias donde se conserva la integridad de la piel. Los ejemplos más clásicos de las quemaduras de primer grado son las de origen solar o por escaldadura. Tal como lo vemos en la imagen que se está proyectando, ahí el paciente tiene un eritema y aquí también se ha querido formar como una ampolla o flictema, ¿ya? Las quemaduras de primer grado, ¿a qué capa de la piel afectan? Al epidermis. A la epidermis, solo a la epidermis. Aquí, dentro de las características, tal como lo ven en la imagen, que es una quemadura solar de primer grado, podemos observar alrededor de los pechos de la paciente que tiene eritema y enrojecimiento cutáneo. Estas va a ser dolorosas. No va a haber la presencia de ampollas en la piel del paciente y la curación va a ser espontánea. En 5 días más o menos el paciente ya va a mejorar. Esta no produce secuelas permanentes en la piel y es una quemadura solar de primer grado. ¿Preguntas hasta aquí tal vez?
¿Preguntas tal vez? No, listen. Ya. Estas quemaduras que son producidas más por quemaduras solares, nosotros podremos recomendarle al paciente una crema hidratante, aloe vera, que esto va a hacer que el paciente se recupere más fácilmente. ¿Ya? Ahora, dentro de las quemaduras dérmicas superficiales de segundo grado, dañan el estrato dérmico de forma parcial, afectando solo la dermis. Con frecuencia aparecen flictenas o ampollas intactas como resultado del edema subyacente. Son también dolorosas y de aspecto rosáceo y se retiran las flictenas. La imagen es clásicamente descrita como un rocío hemorrágico, que al momento que nosotros, estas flictenas o estas ampollas, cuando los pacientes presenten unas quemaduras con agua hirviendo o con aceite, se van a formar estas ampollas. Nosotros, como personal de enfermería, podremos manejarlas durante 24 horas, podemos dejar que la ampolla esté en la superficie del paciente. Luego de las 24 horas que hayan pasado las ampollas dentro de la superficie del paciente, nosotros vamos a poder drenarlas. ¿Cómo la drenamos? Con una jeringuilla de 5, de 10 ml, pinchamos la ampolla de la mano, por ejemplo, del paciente y vamos aspirando todo el líquido. De tal manera que la piel que se levantó al momento que se hizo la ampolla nos va a servir como un apósito. Este apósito que va a ser la piel mismo del paciente, luego se va a ir secando, se va formando costras y el paciente se va a ir recuperando de manera satisfactoria. ¿Ya? Aquí, dentro de las características de las quemaduras dérmicas de segundo grado, está la presencia de una flictena o ampollas intactas. Estas van a ser dolorosas, el folículo piloso está conservado, el retorno venoso va a ser normal y la remisión o la curación de estas quemaduras de segundo grado va a ser de 8 a 10 días. ¿Se acuerdan cuánto tardaban las quemaduras de primer grado en curarse o en sanar? 5 días. 5 días. 5 días. ¿Cómo 5 días. vamos a manejar las quemaduras de primer grado? ¿O cuáles son las quemaduras de primer grado más comunes en los pacientes? Las que están Quemaduras dando de por sol. el sol. Ya las quemaduras solares, ¿cuál más? ¿Con agua caliente? Con agua caliente, ya. Y ahí cómo vamos a actuar, vamos a llevar la parte afectada, la zona quemada, la vamos a poner, abrimos la llave del grifo y ahí a chorro que vaya de 15 a 20 minutos, la parte afectada esté humedeciéndose. Luego de eso nosotros colocamos un apósito limpio, pero húmedo, por ejemplo, puede ser una gasa vaselinada o una gasa humedecida, aplicamos sobre la parte afectada y lo trasladamos al paciente. ¿Cómo se van a manejar estas? Con sulfadiazina de plata. Le van a enviar al paciente sulfadiazina de plata que se coloque hasta que en los 5 días el paciente vaya sanando. Si es una quemadura por una quemadura solar, simplemente aloe vera y el paciente con una crema hidratante también va a ir sanando. ¿Ya? ¿Claros? Sí, listen. Ya. Las quemaduras de segundo grado, ¿cómo se presentaban en cambio? ¿Cómo le dicen? Las quemaduras de segundo grado, ¿cómo las diferenciamos? ¿Qué va a tener la Con quemadura de líquido segundo lleno de grado? agua. Así ¿Mande? bombitas. Con líquido lleno de agua, bombitas. Con Ampollas llagas. o flictenas, ¿sí? Si les dicen flictenas es lo mismo que ampollas, ¿sí? Yo les dije que todos estos términos tienen que tenerlos en la libreta. ¿Sí los están anotando? Ya. Dentro de las quemaduras dérmicas profundas o segundo grado profundo, la afectación llega hasta la dermis reticular, hay presencia de flictemas o ampollas rotas, lecho de quemadura es de aspecto pálido y moteado, hay disminución de la sensibilidad o hipoalgesia, en algunos casos hiperalgesia, a veces conservan el folículo piloso o las glándulas sebáceas. Aquí ya vamos a ver que en la quemadura de segundo grado llega más profundo, ¿sí? La quemadura de segundo grado superficial
no afecta tanto y aquí las flictenas o las ampollas van a estar completamente llenas, pero en las de segundo grado profundas, las ampollas ya van a estar reventadas, ¿ya? Dentro de las características, flictenas o ampollas rotas, hipoalgesia o hiperalgesia, el folículo piloso va a estar dañado, hay retorno venoso lento, se precisa de la escarotomía. Si en 21 días no epiteliza, tenemos que derivar a cirugía plástica, ¿ya? Y hay la posibilidad de secuelas en las cicatrices. ¿Ya? ¿Preguntas tal vez hasta aquí? Dicen, Dígame. ¿por qué, por ejemplo, cuando hay una quemadura y esta ¿Ya? quemadura se está recuperando, o sea, como que se hace manchas, manchas? Como manchas. ¿O quemadura con qué? Ya es quemadura de segundo grado, ¿Ya? superficial, no profunda. Pero yo tengo, o sea, yo vi que, o sea, tenía ahí la ampolla y después esto ya se había roto, ya se había pelado y cuando ya, o sea, ya estaba sano prácticamente, digamos así, entonces era en la mano, entonces tenía ¿Ya? así como manchas medias oscuritas, así como manchas, digamos, manchas que salen en la piel, así más o menos. ¿Ya? Ahí se puede deber a que el paciente no se cuidó luego de haberse renovado nuevamente la epidermis, la primera capa de la piel. El paciente debía de haberse colocado cremas hidratantes y también protector solar, porque la primera capa de piel es la que se removió, estaba la segunda capa y ahí tenía que haberse cuidado el paciente. Siempre luego de haberse realizado una curación de quemadura de segundo grado, envían al paciente que se vende, que se coloque un vendaje protectivo para evitar que la piel quede expuesta directamente a la radiación solar. ¿Ya? Ahora vamos a ver las quemaduras de tercer grado. Estas implican la destrucción del espesor total de la piel. Aquí ya va a estar afectada epidermis, dermis e hipodermis. El paciente no manifiesta dolor en la lesión debido a la afectación de las terminaciones nerviosas, salvo en los tejidos sanos colindantes. Se distingue por la formación de una escara de consistencia apergaminada y de color blanquecino. Tal como está en la imagen, podemos ver este color blanquecino en herida. Incluso aquí nosotros podemos ver que le están colocando gasa vaselinada aquí en esta herida del pie del paciente, en esta quemadura. Es importante cuando nosotros estemos en alguna emergencia, cuando hayan pacientes que hayan sufrido alguna quemadura, que se incendiaron, nosotros podemos ver que los pacientes que más se empiezan a quejar o que ingresan gritando, ellos no hay que tenerles mucho cuidado, más bien aquellos pacientes que no se quejan, que no presentan malestar, tenemos que tenerles cuidado porque ahí podríamos pensar nosotros que ya es una quemadura de tercer grado porque no va a sentir, está dañada sus terminaciones nerviosas y va a haber el tejido va a estar lesionado y el paciente no va a manifestar dolor. En cambio, en la quemadura de primer grado, el paciente va a manifestar mucho dolor porque está afectada la primera capa de piel, ¿sí? Listen, Hola. listen, disculpe, más o menos, ¿con qué uno puede presentar, con qué quemadura uno puede presentar eso? O sea, con ¿Cómo? qué, por ejemplo, uno con qué se puede quemar para que se haga así la piel, porque yo hasta ahora no he conocido así. ¿De tercer grado? Sí, listen. Puede ser una quemadura eléctrica. Estaban realizando alguna conexión, pero ahí ya vamos a ver la piel carbonizada, ¿sí? Esas ya son propiamente de tercer grado, ¿ya? O hay pacientes que caen sobre superficies, no sé si se acuerdan de hace unos meses atrás, un chico que tuvo una caída sobre la caña de miel que pasaba en Chagualpamba, me parece.
Sí, Lisa, murió el El chico. chico cayó sobre la melaza, ¿sí? Y ahí el chico como que cayó todo su cuerpo sobre la melaza y ahí propiamente ya las quemaduras eran de tercer y cuarto grado. El paciente no tenía muchas esperanzas de vida. Incluso comentaban que los ojitos del paciente ya estaban como cocinados debido a las altas temperaturas que tenía la melaza, ¿sí? Entonces el paciente estaba en un estado muy crítico. Los pacientes cuando sufren quemaduras de tercer y cuarto grado, vamos a ver un edema de laringe, un edema de tráquea también, y los pacientes van a necesitar que se los intube inmediatamente. Eso vamos a ver más adelante, ¿sí? Ya, Lice, muchas gracias. Las quemaduras de tercer grado, ¿qué características presentan? Son indoloras, sus características son blanquecinas, amarillentas o marrón oscuro. Es apergaminada y correosa, vasos trombosados, tratamiento quirúrgico es obligatorio aquí necesariamente, tal como lo ven en la imagen. Es necesario que actúe cirugía plástica porque el paciente hasta por estética, él no puede permanecer así. Puede requerir amputación y va a tener secuelas importantes. Dicen que es esta parte blanca, la quemadura mismo. Sí, en las quemaduras de tercer grado estábamos hablando de que una parte va a ser blanquecina, ¿sí? Entonces, esta ya quiere decir que es el tejido hipodérmico o propiamente tejido subcutáneo, ¿sí? Las quemaduras de cuarto grado, actualmente la denominación de quemaduras de cuarto grado no se utiliza en la práctica clínica y se refiere a situaciones donde el daño se extiende a estructuras profundas como músculos, tendones y huesos. Estas quemaduras se denominan también carbonización, ¿sí? Ahora, para nosotros poder calcular la superficie, lo que anteriormente estábamos hablando es acerca de la profundidad, que puede ser de primero, de segundo, de tercer grado. Ahora nosotros vamos a calcular también la extensión de la quemadura. ¿Cómo vamos a calcular? Mediante la regla de los 9 o también llamada de Wallace. Aquí nosotros podemos ver las imágenes que cabeza va a corresponder a un 9%, 4.5 la parte anterior, 4.5 la parte posterior. El tronco va a equivaler al 18%, la espalda al 18%, extremidades superiores va a ser del 9% en la parte anterior y 9% en la parte posterior. Extremidades inferiores van a ser del 18% en la parte anterior y 18% en la parte posterior. Y el área genital del 1%. E incluso aquí también se habla de que la palma de las manos está considerado como el 1%, pero esto no está establecido porque puede diferir de hombres, de mujeres. En las mujeres se habla de 0.9 porque se tienen las manos más pequeñas, en cambio los hombres tienen sus palmas de las manos más grandes, ¿ya? Para que ustedes más o menos se vayan ubicando aquí, si el paciente se quemó solo la parte genital y los miembros inferiores, ¿cuánto sería el porcentaje que se quemó? Tienes Un hasta Por 10%, 12. 28%. ¿Cuál? El 28%. ¿Por qué 28%, Pablo? Ah, no, 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 por extremidades inferiores nomás dijo, ¿verdad? el Extremidades 19. inferiores y genitales. El 19%. 37, Lice. 37%, ¿no es cierto? Porque yo hablé de extremidades inferiores en general. Y aquí el 18% es la parte anterior y 18% la parte posterior. Por eso aquí nos ponen extremidades inferiores, 18 por 2, 36 más el área genital, que es el 1%, va a equivaler al 37%. ¿Claros con este cálculo o hacemos otro ejemplo? Es que dicen ahí también va a variar mucho acerca de qué tan profundo sea y qué tanta es la afectación. Por ejemplo, ahí en el ejemplo habla de cabeza y cuello del 9%, pero si es que es demasiado profundo puede tapar todo el tracto respiratorio. Vamos a tener otro tipo de complicación, ahí también dice.
No, pero estamos hablando, gente, específicamente de cómo clasificar la extensión de las quemaduras, no de la profundidad de la quemadura. Aquí es Ah, solo ya. para calcular la superficie, Ya, ahí ya lo entendí. ¿ya? Entonces, ahora vamos nuevamente. Otro ejemplo. Si el paciente se quemó la parte posterior de la cabeza y también la parte anterior de sus miembros superiores, ¿a cuánto equivale? ¿Cuánto es la extensión total? De 20 13,5. 13.5. 27%. ¿Cuánto me dijo? ¿Cuánto me dijo? 13.5. Ya, a ver, déjeme sumar. 9. Sí, 13.5, perfecto. Lisa. Sí, 13.5, 13.5. porque solo dije parte posterior de la cabeza y parte anterior de las extremidades superiores, ¿sí? Entonces 9 más 4.5 equivale a 13.5, ¿ya? ¿Claros con esto? Otro ejemplo más para finalizar. Otro ejemplo, dicen, no le entendí. Ahora vamos a calcular la extensión de una quemadura de un paciente que tuvo una quemadura de tronco y también del área genital. ¿A cuánto equivale la extensión, Gilson? 19, Liz. Perfecto. Otro ejemplo. A ver, Priscila, vamos a hablar de extremidad inferior derecha y también de extremidad superior derecha. ¿A cuánto equivale la suma de esto? A 27 le hice. No le entendí esa parte que había que multiplicar 18, o sea, 2 veces. Claro, pero cuando la quemadura es general, por ejemplo, parte anterior y parte posterior. Yo le había mencionado que el paciente se quemó miembro derecho, miembro inferior derecho y miembro superior derecho. Parte anterior. ¿A cuánto equivale? Un 27%. 17. Le dicen un 27%. 27%. Sí, Sí. 27. ¿Por qué 13.5. 27%? Profe, ¿nos puede enseñar cómo? No, yo no le entendí. Ya. Espérenme un momento. Está mal que van a estar en la cama. Claro, pasen, pasen. Perdón, nuevamente, aquí hagamos un ejemplo. Miren, aquí está la parte anterior y la parte posterior del cuerpo humano. Entonces, si yo solo digo parte anterior del brazo derecho y parte anterior del miembro inferior derecho, tengo que sumar solo la parte anterior, no la parte posterior. Entonces, aquí sumo 4.5 más el 9%, ¿a cuánto equivale? 5,4. 13.5. 13,5, ¿no es cierto? ¿Claros? Sí, licenciada, claro. ¿Claros o no? Porque parece que Sí, no está. Lisen, está Dicen, claro. claro. Sí. Sí, dicen, está bien claro. Ya. Aquí, dentro de la valoración del paciente quemado, aquí es importante tener en cuenta la vía aérea, el ABC. Lo primero, la vía aérea. Lo segundo, la respiración. Y lo tercero, la circulación del paciente. Dentro de la vía aérea, la obstrucción de la vía aérea es la principal causa de muerte en la primera hora de la quemadura. Lo importante que tenemos que hacer es al paciente administrarle oxígeno. Aquí nosotros podremos administrarle oxígeno por medio de una mascarilla simple o también en casos de pacientes que son quemados podemos utilizar un dispositivo que se llama tienda facial para que no afecte a las quemaduras que presenta el paciente a nivel facial, ¿ya? ¿Cuánto oxígeno le vamos a administrar? Tenemos que utilizar el saturador y ver que la
de acuerdo al oxígeno que vamos administrando, 10, 20 litros, vaya permitiendo que el paciente tenga una saturación normal. ¿Cuánto era la saturación normal que tenía que obtener el paciente? 94%. 95, 100. De 5 a 95 a 100. ¿Cuándo estamos hablando de una hipoxia severa? ¿Cuándo es menor a ese porcentaje? ¿No? Hay valores, hay 98. valores. ¿Menor a cuánto? Menor al 95%. Menor a 86%, no a 95. ¿Ya? El edema de las vías aéreas es rápidamente progresivo, por lo que ante la aparición de signos mínimos de obstrucción respiratoria, se recomienda la intubación precoz. ¿Cómo sabemos nosotros que el paciente necesita ser intubado? Cuando al momento que estamos comunicándonos con el paciente, estamos haciendo una entrevista con el paciente empieza a tener una tos ronca o empieza con un esputo color café, color negro, significa que el paciente absorbió monóxido de carbono, ¿sí? Entonces, ahí nosotros también tenemos que evaluar la escena donde se llevó a cabo la quemadura. Si es en un lugar cerrado, lo más probable es que esté afectada la vía aérea. Es, es más complicada una quemadura donde el humo esté atacando a todas las personas que están dentro de la habitación, que más letal que una llama, ¿sí? Porque va a haber una hipercapnia, que es la acumulación de dióxido de carbono en los pulmones del paciente, ¿ya? Ahora también vamos a ver la respiración, la disminución del nivel de conciencia, el humo inhalado, las toxinas como el monóxido de carbono o las lesiones asociadas pueden interferir con la ventilación o la oxigenación. Los pacientes que presentan quemaduras circunferenciales en el tórax o abdomen pueden desarrollar un compromiso respiratorio como un resultado de la disminución de la distensibilidad de la pared torácica. ¿Cómo vamos a valorar o cómo vamos a monitorizar la respiración? Con el pulso oxímetro, ¿sí? Mediante esto vamos nosotros a valorar la saturación de oxígeno. La respiración, ¿cuánto era lo normal en una persona adulta? 12 a 20. 12 a 20 De respiraciones por 12 a minuto. 20. ¿Sí? Menor a 12 respiraciones, ¿de qué estamos hablando? Bradicardia. ¿De qué estamos hablando? ¿Ya vieron signos vitales, chicos? Radicaria, listen. ¿No es bradypnea? Ah, ¿Ah? Pero empezaba con brálice. ¿Cómo comprar? Bradypnea y taquimia. Bradicardia y taquicardia es una frecuencia cardíaca, ¿sí? Danse a Sí, revisar. literal del Esta corazón. semana tienen lección de signos vitales, por favor. ¿Ya? ¿Cómo dijo Lisen? Bradicardia. ¿Cómo Bradypnea Bradiptemia. y taquimia. ¿Y la otra? Lisen, ¿puede repetir, porfa? Menor a 12 respiraciones por minuto, bradypnea. Mayor a 20 respiraciones por minuto, taquimia. En la frecuencia cardíaca, menor a 60 latidos por minuto, se llama bradicardia. Mayor a 100 latidos por minuto, se llama taquicardia. ¿Sí? Esto está en la presentación de los signos vitales, ahí pueden ir a revisar. ¿Ya? Ya, Lisen. Ahora, el ABC. ¿El A de qué hablaba, chicos? Vía aérea. Vía aérea. ¿Cómo vamos a tratarlo al paciente? ¿Cómo vamos a manejar la vía aérea, Henry? La tenemos primero que revisar a ver si no hay algún tipo de obstrucción, así como usted nos explicaba, ver si no hay exclusivamente en quemados, de que no va a haber un esputo de color café o negro, ya que podemos estar hablando de inhalación por, Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. perdón.
También tendríamos que revisar obstrucción de vías aéreas, tanto boca y también la nariz, tendríamos que revisar ahí. ¿Ya? Eso, Ya, netamente. eso, ya. En la B que estaba englobado. Respiración. Ya, dentro de la respiración, ¿cómo vamos a monitorizar la respiración del paciente? O la La saturación simetría. propiamente, mediante el pulso Inhibidoras. oxímetro o mediante el saturador. ¿Ya? Entonces, vía aérea, respiración, y ahora vamos con el C, que es la circulación. Dentro de la circulación es importante la colocación o la canalización de vías venosas periféricas. ¿Por qué será importante canalizarlo al paciente, colocarle vías venosas periféricas? Porque el paciente quemado va a presentar pérdida de líquidos, ¿sí? Va a presentar sangrado y por ende puede presentar un shock hipovolémico. ¿Cómo vamos a contrarrestar el shock hipovolémico? Mediante la colocación de lactato de Ringer. En pacientes quemados siempre se va a utilizar lactato de Ringer. El lactato de Ringer puede ser un poco escaso a nivel rural. Si no hay lactato de Ringer, ¿qué le vamos a colocar? Solución salina. Pero lo ideal siempre en pacientes quemados van a ser los cristaloides como es el lactato de Ringer, ¿ya? Los pacientes con signos de circulación comprometida en la presentación inicial, como taquicardia inexplicada, mala perfusión periférica o hipotensión, deben evaluarse cuidadosamente para detectar lesiones asociadas. Cuando hablábamos de una hipotensión, ¿qué valores son de hipotensión? Menos de 90, 60. Menos de 90, 60 milímetros de mercurio. Mercurio. Perfecto. ¿Y cuando estamos hablando de una taquicardia, ya no Cindy ni Henry? Mayor de 20. Mayor de 20, Taquicardia. dicen. Mayor Taquicardia. de 100. Mayor de 100 Mayores. latidos por minuto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, claros aquí, ¿cómo vamos a manejar el ABC? Vía aérea, respiración y circulación. Lo primero que vamos a valorar en el paciente quemado es su respiración, su voz, si hay una obstrucción dentro de la vía aérea, porque si el paciente empieza a presentar edema, ¿qué es el edema? La hinchazón de la lengua, de la tráquea. Si el paciente empieza a tener este edema, que es la hinchazón, tendrían que intubarlo al paciente necesariamente para poder salvarle la vida. Luego vamos a ver la respiración, que vamos a valorar mediante la saturación de oxígeno. Y ahora dentro de la circulación siempre es importante colocarle 2 vías de acceso al torrente sanguíneo. ¿Cómo vamos a canalizarle? Con una bránula número 18 que va a permitir que pase grandes volúmenes de líquido al paciente. Incluso si tenemos que pasarle hemoderivados, como puede ser plasma, como puede ser paquetes de sangre al paciente mediante una bránula número 18 o una 16 que tendríamos que canalizarle al paciente, el paciente puede recibir los hemoderivados. Pero si utilizamos una bránula de un bajo calibre, como es una número 24, que se utiliza más para pacientes pediátricos, aquí no vamos a infundir grandes volúmenes de líquidos y el paciente se nos va a deshidratar. ¿Ya? ¿Preguntas Lice, hasta aquí? sí. Dicen por qué Ya. se da hinchazón de la lengua y de los labios cuando hay quemaduras. Porque el cuerpo reacciona, ¿sí? Cuando el cuerpo empieza a reaccionar, va a haber una vasoconstricción y va a permitir que el paciente presente este edema, ¿ya? Recuerden que la piel es una capa que va protectora, que va a permitir que no ingresen gérmenes, que va a permitir que no perdamos calor, que va a permitir que no nos deshidratemos. Entonces, al haber la pérdida de esta primera capa, que es la epidermis, la dermis, va a haber afectado todo el centro termorregulador de nuestro cuerpo. ¿Sí? Ahora, dentro de la valoración de la quemadura, habíamos hablado de determinar la profundidad y también de la superficie. ¿Cómo vamos a determinar la extensión o el porcentaje de la superficie? Con la regla de 9 o la regla de Wallace.
¿ya? Y la profundidad que está determinada de primer, de segundo y de tercer grado, ¿sí? Para valorar la gravedad de la quemadura, las quemaduras conllevan mayor gravedad en zona de riesgo, como son cara, cuello, manos, pies, genitales, la zona perianal y toda zona de flexión. El mayor riesgo de las quemaduras que son en grandes cantidades o en grandes superficies es que van a dejar secuelas estéticas y funcionales, y las quemaduras que afectan a manos, pies, genitales y zona perianal tienen mayor riesgo de infectarse debido a la colonización bacteriana existente en la zona, ¿ya? Dentro del tratamiento tenemos la reposición hidroelectrolítica mediante la solución salina o lactato de Ringer, la escarotomía, la cirugía plástica y las curas tópicas. Dentro de la cirugía plástica, cuando estamos hablando de grandes superficies de quemaduras, lo que más se trata de hacer es los injertos, ¿sí? Por ejemplo, si fuera cara, si fuera cuello, si fuera miembros superiores, van a retirar piel de los miembros inferiores para poder llenar el vacío de los miembros superiores, ¿sí? Hasta aquí vamos a quedar